Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Queremos fijar nuestra vista en el que todo lo puede, en el único grande, en el poderoso, el único Dios fuerte, el eterno. Solamente en ti, Cristo. Fijemos nuestra mirada a nuestro Padre. Él nos ama, nos amó
dio su vida por ti y por mí. Él merece toda nuestra adoración. Él merece ser exaltado. Que en cada situación que hoy estés viviendo, fija tus ojos en aquel que es más grande que cualquier circunstancia, en aquel que es más fuerte que cualquier situación que puedas estar atravesando. Él en esta mañana quiere arroparte y decirte: hijo mío, estoy contigo. Donde quiera que te encuentres, ahí estoy. Donde quiera que te encuentres está mi amor. Quiero que sepas que estoy en tu cuidado. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro único y fiel pastor, Señor. No temeremos porque tú estás con nosotros. Si estás conmigo, nada me falta. Dile con nosotros: tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios. Él siempre está contigo y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré. Él va contigo, no temeré, no temeré. Tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Mi alma confortarás. Tu vara y tu callado aliento me infundirá, pues tú estás conmigo, mi Dios. Él está contigo y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré, no temeré, no temeré, no temeré. Dile: y no temeré, y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré,
eres mi confianza, Señor. No temeré, no temeré. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. En presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí, con aceite unges mi cabeza. El Señor está aquí, está ahí donde estás tú. El Señor no falla. No temeré y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas y no temeré, aunque ande en valle de muerte, y yo no temeré. Yo sé que conmigo tú vas, no temeré. Dile con todas tus fuerzas, no temeré. Dile que sabes que no debes temer. Temeré, no temeré. Dile, no temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, me dan ese gozo que necesito a pesar de mi circunstancia. El Señor está aquí, el Señor está ahí donde estás tú, diciéndote que Él tiene cuidado de ti, que no importa que pases por un valle tormentoso, por un valle oscuro. Yo no sé cuál sea tu situación, pero el Señor dice, ten gozo. Porque a pesar de eso que tú estás atravesando hoy, yo voy contigo. Quiero saciarte de mi bien, quiero saciarte de mi presencia. Que a pesar de lo que tú puedas estar sintiendo, de lo que puedas estar atravesando, el Señor es fiel. Él cumple su promesa. Ten gozo el día de hoy, tengamos gozo, porque Él está ahí en nuestra situación, levantándonos, dándonos fuerza. A pesar de lo que vean nuestros ojos humanos, nuestros ojos físicos, Él está ahí y Él no falla. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te levanto. No te rindas, porque vamos a salir victoriosos, porque yo soy el Dios que te esfuerzo y que te levanto. Te alabamos, Señor. Te adoramos en esta mañana y te entregamos, Señor, todo aquello que a veces nos distrae de tu presencia, de poder llenarnos de lo que tú nos quieres llenar, Señor. Que hoy sea un día en el que tú, Señor, llenas nuestra vida de una manera sobrenatural, diferente, que yo sé que nuestro mismo espíritu puede sentir cómo estás llenando los corazones, cómo estás llenando, Señor, nuestro espíritu, y nos estás llenando de tu valentía, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu poderío, Señor, que está en nosotros como hijos tuyos. No importa la situación,
El Señor es fuerte. Él tiene todo el poder y Él va delante de cada uno de nosotros. No temas. Él está contigo. No desmayes. Él es tu fortaleza. Estemos gozosos por quien es Él y porque Él está en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias y amén, Padre. Hola, buenos días, bienvenidos a esta su casa, su hogar que es Autoridad y Vida Abundante. Nos da mucho gusto que nos podamos nuevamente conectar, que nos podamos ver y poder transmitir este mensaje, esta predicación de parte del Señor. Nos sentimos también muy contentos por ver la obra del Señor que no descansa. Dios no descansa como nosotros, sino que Él está continuamente trabajando. Es un Dios soberano, es el Dios del universo, y le damos muchas gracias también porque Él es digno de toda la honra, de toda la alabanza por quien es. Nos sentimos siempre seducidos por Él, nos sentimos amados, nos sentimos protegidos y también nos sentimos guiados en la dirección que pone en nuestros corazones para seguir adelante en todo este tiempo. El mensaje del día de hoy es: un pensamiento cosecha una acción. Si sembramos un pensamiento, vamos a cosechar una acción. Entonces, antes de empezar, acompáñenme en esta oración. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das este día de congregarnos, de reunirnos, Señor, de poder proclamar tu palabra con libertad, con autoridad, con transparencia. Y gracias, Padre, por la vida de todos y cada uno de tus hijos, Señor, que el día de hoy están presentes, están conectados. Señor, te damos gracias también porque tu Espíritu Santo que mora en el corazón de todos tus hijos, revela tu palabra, Señor, a sus vidas. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites hablar. Tu Espíritu Santo nos guía, Señor, en dar esta palabra, en dar este mensaje. Y te doy gracias porque también el Espíritu Santo, Señor, destapa los oídos, abre los ojos, abre las bocas, Señor, pero sobre todo el corazón, el entendimiento, la mente de toda persona que escuche esta palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo, te bendecimos, Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo también, que por Él es que estamos y hemos sido liberados
de toda carga, de todo pecado, de toda culpabilidad y de toda condenación. Te damos gracias, Señor, y con esa emoción, con esa pasión y con ese anhelo de servirte, empezamos y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy es: un pensamiento cosecha una acción. Y algo que afecta a nuestro caminar con Jesucristo es de lo que nosotros llenamos nuestra mente. La mente es el campo de batalla de la vida de todo hijo de Dios, de todo nacido de nuevo. Porque ahí es donde se desarrollan las grandes luchas, donde se desarrollan las grandes peleas por salir adelante. Y yo te preguntaría, ¿qué tipo de pensamientos llenan tu mente? O sea, sabemos que a veces hay pensamientos, pueden ser pensamientos de miedo, pensamientos de temor, sobre todo ahora en este tiempo, donde hemos estado viviendo una etapa diferente que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir. Sin embargo, llegó y hoy, le estamos enfrentando. Pero ¿qué tipo de pensamientos son los que llenan tu mente? Pensamientos de miedo, pensamientos de temor, pensamientos de incertidumbre, pensamientos de angustia, pensamientos de coraje, pensamientos de frustración, pensamientos de enfado, pensamientos a lo mejor de codicia, de ambición, de avaricia, pensamientos de egoísmo, de soberbia. ¿Qué tipo de pensamientos son los que llenan tu mente en este día? Tal vez pensamientos de pobreza, de miseria, o pensamientos de riqueza también, pensamientos de alegría, pensamientos de gozo, pensamientos de paz, pensamientos de cosas buenas, o pensamientos de cosas negativas, pensamientos de pesimismo. ¿Qué tipo de pensamientos llenan tu mente? Pensamientos de odio, de coraje, o pensamientos de misericordia, pensamientos de alegría. ¿Qué tipo de pensamientos llenan tu mente en este día? Porque un pensamiento cosecha una acción va a cosechar un hábito. El hábito va a cosechar tu carácter, y tu carácter es el que va a determinar y donde vas a cosechar tu futuro. Recordemos que, por lo tanto, nosotros debemos rechazar todo pensamiento que no honre a Cristo en nuestra manera de pensar. Y para empezar, quiero que me acompañen y abran sus Biblias, por favor, en el libro de la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a leer el capítulo 12, voy a leer la versión Reina Valera 1960, y como ya es recordatorio en todas las predicaciones, los invitamos a que siempre que asistan a la congregación o cuando estén escuchando algún mensaje, pues traigan su Biblia a la mano. Ya es muy fácil tener la Biblia, una Biblia donde puedan marcar, donde puedan anotar, papel, pluma, y que vayan dando seguimiento a los versículos, a las citas que nosotros vamos leyendo. Hay que recordar que nosotros venimos al servicio, escuchamos un mensaje con el propósito de tratar de captar qué es lo que Dios nos está hablando. No venimos a ver de qué se trata, no. Hay que venir con un propósito, con un objetivo claro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar el día de hoy? Y por eso oramos, le pedimos al Espíritu Santo que destapara nuestros oídos, escuchar con atención. Entonces vamos a la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 12 y al versículo número 2. El versículo número 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos algunas palabras importantes. La primera dice que no nos conformemos, que no estemos como tirados, cómodamente sentados a este siglo. ¿Y por qué? Porque hoy lo estamos viendo con esta temporada tan diferente que nos acaba de llegar, esta plaga que vino a contaminar todo el mundo.
pero que fue una llamada de atención de parte del Señor para que nosotros pongamos nuestros ojos, nuestro corazón precisamente en Él. Dice, no os conforméis este siglo, no te conformes este tiempo. Luego viene otra palabra importante, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que nosotros nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, nuestra transformación empieza precisamente con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia, que son el compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Esa es la transformación. La transformación empieza con nuestros pensamientos. Por eso decimos que un pensamiento cosecha una acción. Nuestras mentes son renovadas a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y nuestros corazones son transformados, son cambiados a medida que nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a la autoridad de Jesucristo. O sea, la mente de nosotros se está renovando constantemente, siempre y cuando nosotros estemos estudiando la Escritura. Mientras nos estamos alimentando de la palabra del Señor, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Y como el Espíritu Santo ya mora en nosotros, esa formación que estamos recibiendo va fortaleciendo nuestra vida, nuestra condición espiritual, y entonces nuestro corazón se va a transformar, va a ser cambiado, porque nos empezamos a someter ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es nuestra cabeza, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Él es nuestra cabeza y nosotros debemos estar sujetos precisamente, sometidos a nuestra autoridad, nuestra cabeza que es Jesucristo. Así como en el matrimonio la esposa está sujeta al esposo, siempre y cuando estén los dos dentro del nuevo nacimiento, sean personas que hayan aceptado a Jesús en su corazón, la esposa se puede sujetar a su esposo con toda libertad, con toda confianza. No va a ser una sujeción para explotarla, no va a ser una sujeción para abusar, no. Es una sujeción como la que nosotros tenemos con Jesucristo, una sujeción donde Él nos está hablando, donde nosotros podemos tener esa comunión con Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, nuestras mentes son renovadas en la medida en que nosotros estudiamos la Escritura, en la medida en que estudiamos la santa palabra del Señor. Hay que recordar que la Escritura se concentra prácticamente en una sola persona, que es Jesucristo. Y aquí nosotros estamos aprendiendo cada vez que abrimos nuestra Biblia, cada vez que nos sumergimos en la palabra de Dios, algo llega a nuestro corazón. Hay que pedir esa dirección del Espíritu Santo cuando nosotros estemos precisamente estudiando la Escritura. Y es así como nuestro corazón va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque entonces, en la medida en que nosotros estamos aprendiendo más de las Escrituras, estamos conociendo más al Señor, estamos conociendo más de la obra de Jesucristo, nosotros nos estamos sometiendo más a su autoridad, nos estamos sometiendo más a su amor. ¿Por qué? Porque esto nos trae fortalecimiento, esto nos trae una nueva visión. No se trata meramente de intentar pecar menos. ¿Por qué? Porque nuestra condición ya ha cambiado. Y yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender que una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones. Y Él empieza a hacer su obra de limpieza en nuestra vida interior. Hemos comentado que nuestra vida, una vez que aceptamos a Jesús, no es para mejorar. Nuestra vida ya no mejora porque esa vieja naturaleza ha quedado desechada, ha quedado fuera y hemos adquirido una nueva naturaleza que Jesucristo ha puesto en nosotros. Una nueva naturaleza, por eso hablamos del nuevo nacimiento, que es lo que Jesús le explicó a Nicodemo en Juan 3. Pero lo que vemos es que ya nosotros no es como antes. Antes de venir a conocer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nosotros disfrutábamos con el pecado. Es más, hasta buscábamos el pecado como una forma de placer, una forma de compensar, de tener alegría, de tener gusto. Pero hoy, en esta condición de ser hijos de Dios, del nuevo nacimiento, la nueva naturaleza en nosotros, el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón, ya hace que cuando pecamos nosotros, cuando pequemos, cuando nos equivocamos, cuando caemos, sufrimos. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado es
atentar contra Dios, tratar de luchar contra Dios, oponernos a lo que Dios dice. Entonces no se trata meramente de intentar pecar menos. El pecado ya no está, ya no convive con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente a liberarnos del pecado. Él dice que Él nos liberó de la esclavitud del pecado, y aunque muchos se sienten libres de andar, una libertad física, de andar en la calle, andar en todos lados, la esclavitud es interior. La esclavitud es esclavitud al pecado, la esclavitud a las cosas del pasado, a las cosas viejas que no permiten que un hijo de Dios camine como debe ser. Entonces, ahora lo que estamos haciendo cuando nuestras mentes son renovadas a medida que estudiamos la palabra y nuestros corazones son transformados, son cambiados. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida en que estamos aprendiendo, estamos también en esa medida sujetándonos más a Cristo, sujetándonos más al Señor, nos estamos sometiendo más a Él y estamos aprendiendo a depender de Él. Finalmente, estamos guardando, estamos obedeciendo sus mandatos y estamos confiando en Él para que nos modele como esas personas que lo agraden con su manera de ser. Es entonces que estamos descubriendo cuán maravilloso es vivir en el centro de su voluntad. Cuán maravillosa es esa relación personal con Cristo que fortalece nuestra principal fuente de alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es la vida en su mejor expresión. Cuando nosotros disfrutamos, aprendemos a disfrutar nuestra relación personal con el Señor, es que nosotros nos estamos sujetando a Él porque estamos estudiando la Escritura, estamos orando, estamos compartiendo su palabra, pero también estamos disfrutando de esa relación y estamos viviendo, estamos entrando a esa vida plena, esa vida que nos permite vivir la vida abundante. Y nada en este mundo se puede comparar con vivir de esa manera. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, también la carta de Pablo a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 5. Dice, aquí está hablando cómo Pablo está defendiendo su ministerio y dice que pues la lucha es porque andamos a veces en la carne, pero que nosotros no somos soldados en la carne, ya no somos militantes de la carne. Pero dice también que nuestras armas, las armas que tenemos, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Las que nosotros vamos teniendo, vamos formando, fortalezas que se van formando en nuestra mente por medio de esos pensamientos que han sido sembrados y que están por cosechar una acción. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí nos está hablando precisamente que nosotros debemos derribar esas fortalezas que a veces se llegan a traducir, a convertir en argumentos que llevan a la altivez, a la soberbia, ¿sí? A la soberbia. ¿Por qué? Porque no queremos entrar al conocimiento de Dios. Y aquí voy a hacer un comentario especial. Nosotros como hijos de Dios tenemos el compromiso de estudiar la palabra del Señor. Pero hay veces en que estamos en condiciones o situaciones tan cómodas que se nos hace difícil levantarnos o dejar lo que estamos haciendo para tomar la palabra de Dios y escudriñarla. Preferimos nosotros seguir en esa comodidad, sin reaccionar, sin ser diligentes y asumir el compromiso que hemos adquirido de estudiar la palabra del Señor. Y no me refiero que sea todo el día, puede ser un tiempo en el día. Hay días en los que posiblemente lo que es triste es que hay personas que abren su Biblia solamente los días del servicio. En toda la semana no se acuerdan de la Biblia sino hasta el día del servicio. Y por eso lo que decíamos ahorita, si nuestra mente tiene que ser renovada, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Porque ese estudio de la palabra de Dios va a traer un fortalecimiento y es lo que va a provocar que nuestro corazón sea cambiado precisamente para someternos a Él. Y es cuando nuestra mente se renueva, el conocimiento llega a nuestro corazón y entonces nosotros podemos empezar a cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento y empezamos a vivir esa vida abundante. Dice aquí que
derribamos argumentos que se convierten precisamente de un pensamiento y que llevan a la altivez, a la soberbia de la persona, porque se están levantando contra el conocimiento de Dios. Por lo que dice Pablo, debemos llevar cautivo todo pensamiento lo podemos llevar cautivo a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y yo decía en una ocasión, llegan los pensamientos como cuando llega un desconocido a tu casa. Toca el timbre, o la puerta, o lo que sea, toca, tú abres, lo ves, y tú decides si la persona entra o no entra a tu hogar. Es una decisión personal. Lo mismo sucede con los pensamientos llegan a nuestra mente, tocan, nosotros vemos más o menos de qué se trata el pensamiento, y decidimos admitirlo o rechazarlo. Por eso aquí dice que cuando un pensamiento no es un pensamiento que viene de parte del Señor, es un pensamiento carnal, lo que debemos hacer es llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estamos prácticamente derribando esa fortaleza que se quiere formar en nuestra mente, donde se llevan a cabo todas las batallas de nuestra vida, y llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Aquí Pablo nos habla a través de esta escritura, de este pasaje, nos habla mucho acerca de entrenar la mente para pensar de una manera que honre a Dios. Debemos nosotros pedir dirección del Espíritu Santo y entrenar nuestra mente para pensar de tal manera que honremos a Dios. ¿Por qué? Porque la mente es el principal campo de batalla, como hemos dicho, en la guerra espiritual. Y la guerra espiritual se lleva a cabo todos los días. Nosotros estamos en una constante batalla espiritual. No nos damos cuenta a veces porque andamos distraídos con las cosas de este mundo, que es lo que le interesa al diablo, que estemos interesados en la cosa de este mundo para que nos estemos olvidando de lo que es nuestro compromiso y de lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos. Recuerden que aquello en lo que ustedes enfocan su mente tiene repercusiones de largo alcance y también de duración. ¿Por qué? Porque esto se debe a que el pensamiento va a cosechar, un pensamiento que se siembra va a cosechar una acción que se siembra va a cosechar un hábito que se siembra va a cosechar precisamente tu conducta, tu destino, tu futuro, y esto va a transformar primeramente en tu carácter. Entonces, la forma en la que nosotros determinemos, o la forma más bien en la que nosotros manejemos los pensamientos que llegan a nuestra mente, es la forma como vamos a determinar nuestro futuro, como vamos a determinar la forma en que si agrada o no agrada al Señor lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es importante mirar hacia los lugares que debemos ver. Vamos a Colosenses, allá adelante, al capítulo 3, y vamos a leer el versículo 2. Colosenses 3 es otra carta también de Pablo, que escribe precisamente a la iglesia de Colosas. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 2, dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, en las cosas que agradan a Dios, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Nuestra mente está trabajando continuamente, todo el tiempo, y procesando información. Nuestra mente no deja de trabajar. Y aquello en lo que piensas te afecta más de lo que te das cuenta. ¿Por qué? Porque la persona que eres hoy es el resultado de lo que has estado pensando en años atrás. En todos los años que han pasado, tus pensamientos han determinado acciones, tus acciones han determinado hábitos, tus hábitos han determinado el carácter que hoy tienes. Por esa razón es que los creyentes somos amonestados, somos advertidos, somos empujados ¿a qué? A enfocar nuestros pensamientos en las cosas que honran al Señor, en las cosas de arriba, puesto que la meta de Dios es cambiarnos, es transformarnos en la semejanza de Cristo. Por eso también ya hemos hablado de que lo único permanente en nuestra vida como hijos de Dios es el cambio. Dios constantemente nos está hablando del cambio. Nosotros necesitamos cambiar todos los días, necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, de comportarnos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que cada día seamos semejantes a Cristo, que nuestra conducta refleje precisamente ese carácter de Cristo. Y esa transformación, ¿dónde empieza? Empieza en nuestras mentes.
Por eso también Pablo en la carta a los Filipenses nos da un consejo y nos da una instrucción que es importante para todos los hijos de Dios. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4 y vamos a ver el versículo 8. Filipenses 4, versículo 8, es en lo que debemos pensar, lo que dice Pablo que debe llenar nuestro pensamiento. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, fíjense, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es virtuoso, si es algo digno de alabanza, en esto pensemos, en esto pensemos. Por eso nuestros pensamientos deben ser pensamientos, como dice el libro de Jeremías, pensamientos de bienestar, no pensamientos de calamidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se presenta una situación o vemos venir algo que nos va a afectar, inmediatamente lo primero hacia donde corremos es al extremo pesimista, al extremo negativo. ¿Por qué? Porque ese es un pensamiento del mundo. Siempre, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo más malo que me puede suceder de una condición como esta? ¿A dónde voy yo a terminar? ¿A dónde voy a concluir después de que pase todo este proceso? Siempre nos vamos al extremo, pero al extremo negativo. Como hijos de Dios y como dice la Escritura, acuérdense que la Escritura no son recomendaciones, no son sugerencias. La Escritura son mandatos, son órdenes que el Señor nos da. Y a través de Jeremías el Señor nos dio una orden, que tengamos pensamientos de bienestar, no pensamientos de calamidad. Nosotros como hijos de Dios, si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, si Cristo camina con nosotros, nosotros debemos tener pensamientos de bienestar, pensar siempre lo mejor para nosotros, que lo que viene sea lo más oscuro y terrible que veamos, va a tener algo como dice el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, que dice, todo nos ayuda bien a los hijos de Dios, a los que estamos según su propósito. Entonces, nuestros pensamientos siempre deben ser pensamientos de bienestar, no de calamidad. Y como dice Pablo en esta carta a los Filipenses, que nosotros no debemos albergar en nuestra mente pensamientos negativos o pecaminosos. ¿Por qué? Porque esto hace que nuestra mente se empiece a degenerar, que nuestra mente empiece a destruirse. Los sentimientos de orgullo, de pesimismo, de egoísmo, de vergüenza y destrucción nos tientan ¿a qué? A apartarnos de Dios. Cuando nos empezamos a sumergir en esos pensamientos pesimistas, de tristeza, nos van a llevar a la tristeza, nos van a llevar al dolor, nos van a llevar a la angustia, nos van a llevar al estrés, al pesimismo. Cuando estamos en esos pensamientos nos estamos alejando del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a ver esos problemas, esas circunstancias como algo mucho mayor de lo que es el Señor. Y el Señor quiere que tengamos pensamientos de bienestar. En cambio, si nosotros llenamos nuestra mente con las cosas santas y aceptables de Dios, va a suceder todo lo contrario. Nos vamos a acercar más al Señor. Y si nosotros nos acercamos más a Dios, Dios también se va a acercar a nosotros. Empezamos a ver y a responderle al mundo precisamente como Cristo lo haría, en toda verdad y en toda justicia, de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a ver cuáles son los pensamientos que hay en nuestra mente, debemos derribar esas fortalezas, debemos tener siempre pensamientos de bienestar, como hijos de Dios, y lo que dice la Escritura, el ordenamiento, la ordenanza del Señor es que tengamos pensamientos de bienestar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en algo, el pensamiento, la facultad del pensamiento nos lleva ¿a qué? A conocer. Nos lleva a conocer algo, de ahí viene el entendimiento, que ya en términos espirituales ese entendimiento se convierte en discernimiento, algo superior a lo que es el entendimiento humano. Y en general, la mente es de ahí cuando nosotros entonces actuamos de una manera diferente, cuando ya los principios morales, los principios del Señor, de su palabra, los principios de amor, los principios de misericordia, empiezan a transformar nuestra conducta. Y es cuando empezamos a reflejar el poder del Espíritu Santo,
cuando se muestran esos frutos, el fruto del Espíritu Santo a través de ¿qué? De nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos precisamente en el proceso de un crecimiento espiritual. Lucas 1:51, no lo busquen, dice que nosotros tenemos el pensamiento de nuestros corazones. El pensamiento es de nuestros corazones. Es un pensamiento que va más allá de lo que es el pensamiento humano. Ahora, ese crecimiento espiritual que nosotros tenemos, precisamente, ya que podemos controlar nuestros pensamientos, que todo lo que entendemos que nuestra mente es un campo de batalla, que los pensamientos llegan a nuestra mente y que nosotros debemos conocer esos pensamientos y tomar una decisión. Son pensamientos que van a edificar, son pensamientos que nos van a llevar precisamente a estar cerca del Señor, o son pensamientos que tratan de apartarnos del Señor. Entonces, cuando una persona acepta a Jesús en su corazón, generalmente los primeros días son días maravillosos, como de un romance, como de una luna de miel. Pero después empieza el proceso de crecimiento en la vida cristiana. Y ahí es donde empieza ya el proceso lento, tedioso de no querer entender todo lo que se nos está presentando. Y viene la queja. Algunos se desaniman y dejan de buscar a Dios mediante la oración, dejan el estudio bíblico, dejan el servicio y el compañerismo con otros creyentes. Y esto se debe a que quieren tener un conocimiento y una madurez instantáneas, como hoy de microondas. Pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos invertir tiempo precisamente en algo tan importante que es nuestra vida eterna, en algo tan importante que es la palabra de Dios. Cuando nosotros no invertimos tiempo y no invertimos un esfuerzo, todo esto se requiere precisamente para que desarrollemos una fe en el Señor, una fe en todo lo que hacemos. Nosotros nos damos cuenta a veces que por las dificultades que estamos atravesando, pues nos equivocamos, a pesar de que, entre comillas, decimos que conocemos mucho de la palabra de Dios. Pero esto a veces nos lleva a que nos demos cuenta de nuestras propias limitaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie puede tener un conocimiento absoluto y completo de la palabra de Dios. Nosotros, para vivir nuestra vida cristiana, tenemos que hacer lo que hace todo hijo de Dios y toda ordenanza que tenemos cuando venimos a aceptar a Jesucristo, que es que debemos buscar a Dios a través de la oración, que debemos también, nuestro estudio bíblico debe ser constante y permanente. Debemos servir al Señor a través de los dones espirituales que el Señor nos ha dado desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y debemos disfrutar y manifestar ese compañerismo a través principalmente de aportar nuestros dones espirituales al fortalecimiento de la iglesia, al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos una tarea, tenemos un compromiso, que es llevar el Evangelio a otras personas, llevar el plan de salvación, hacer discípulos. Pero esto no lo podemos hacer si nosotros no aportamos esos dones espirituales que el Señor nos ha dado para fortalecimiento de su iglesia, para fortalecimiento del cuerpo de Cristo. De hecho, cuando uno deja de buscar a Dios mediante la oración, cuando uno deja su estudio bíblico, cuando uno deja de servir al Señor, se vuelve uno resistente a los mandatos del Señor e insensibles. Fíjense bien, se vuelve uno resistente a los mandatos del Señor y se vuelve uno insensible al pecado, ¿sí? Tanto a lo propio como a lo ajeno. Se empieza uno a volver insensible a la obra de Satanás. Por eso, nosotros debemos ser moldeados en la semejanza de Cristo, porque este es un proceso que va a durar toda la vida. El Señor inicia una obra en nosotros y como Dios ya nos ve perfectos, esa obra va a estar terminada cuando estemos junto a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos de crecer en Dios, hemos de crecer como hijos de Él y amar a Cristo tan profundamente que ni el aburrimiento, ni el orgullo, ni el enfado tendrán la más mínima ocasión para estropear
nuestra relación con Cristo, nuestra entrega a Él. A medida que le permitimos al Señor formarnos y moldearnos, vamos a aplicar lo que declara 1 Corintios 15:49, que dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El ser moldeados y formados en la imagen de Cristo puede tomar más tiempo de lo que pensamos e incluir lecciones que jamás pudiéramos imaginar. Tal vez no seamos capaces de discernir la forma, ¿sí?, que quiere darnos el Señor, lo cual puede hacer que nosotros nos resistamos precisamente a su obra y salgamos perdiendo. Pero el Señor nos dice en Jeremías 18:6, nos dice: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros, a fin de llegar a ser esa imagen de Cristo, esa imagen para lo que fuimos creados, debemos someternos y permitir que Dios nos forme y nos moldee en sus manos amorosas. Así no podamos nosotros entender su plan, no podamos saber cuál va a ser la conclusión de eso, pero debemos seguir confiando en Él para hacer realidad todo nuestro potencial. Cada uno que llega al conocimiento de Cristo, cada uno que llega precisamente a aceptarlo como su Salvador personal, se convierte precisamente en un potencial hijo de Dios. El alfarero anhela, el alfarero quiere moldear y formar nuestra vida. El alfarero es el Señor, quiere moldear nuestra vida para convertirlo en algo verdaderamente hermoso, maravilloso, más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y por eso nosotros debemos dejar que Él tome todo el tiempo necesario para crear en nosotros algo que produzca ese fruto del Espíritu, que produzca gozo y que produzca también ese anhelo en nosotros, ese deseo de amor incalculable. Dios quiere moldearnos y formarnos como una creación de belleza única, auténtica, que no tiene descripción. Y nosotros pues entendemos que ese proceso no es rápido, sobre todo si algunos de nosotros veníamos de tener un carácter perdón, yo creo que el Señor no quiere que dijera esa palabra. Veníamos de tener un carácter egoísta, de tener un carácter testarudo, de tener un carácter rebelde, de tener un carácter pues que no coincidía con lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Entonces, el proceso de moldearnos no es un proceso rápido, ni tampoco se siente agradable todo el tiempo, porque a través de moldearnos enfrentamos situaciones que el Señor permite, precisamente pues la formación de nuestro carácter. Acuérdense, de un pensamiento se cosecha una acción, de una acción se cosecha un hábito, de un hábito se cosecha precisamente el carácter, y esto determina cómo es nuestra vida en el futuro. Entonces, nosotros debemos confiar que la mano del alfarero, la mano del Señor, va a terminar la obra precisamente en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que Él quiere seguir trabajando en nuestro corazón. Pero Él quiere también que nosotros pongamos de nuestra parte. El Señor pone su voluntad y nosotros ponemos la nuestra. Nuestra voluntad tiene que alinearse a la voluntad del Señor. Pero nuestra voluntad a veces es especial, de tal manera que a veces está de acuerdo y a veces no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos llevan a cosechar una acción que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Por eso una de las escrituras que nos decía en 2 Corintios, que nuestro pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestra voluntad a veces se convierte en esa barrera, en un muro infranqueable que no permite que la voluntad de Dios sea moldeada precisamente en nuestra vida. Nuestra voluntad, nuestro
nuestra forma de ser, precisamente es consecuencia de todos los pensamientos que alguna vez llegaron a nuestra vida y que nosotros los seguimos manteniendo porque no aceptamos completamente la nueva naturaleza que Jesucristo vino a sembrar en nuestra vida y en nuestro corazón. Debemos entender que lo que el Señor está haciendo no es algo para mejorar nuestra vida pasada, repito. Nuestra vida ya no va a mejorar, esa vieja vida ya no existe en nosotros. Lo que existe sí es un cuerpo que se va deteriorando cada día más, pero la nueva naturaleza es algo nuevo, es algo joven que tenemos ahora en nosotros y que Jesús vino a plantar, vino a establecer en nosotros, desechando la vieja naturaleza que teníamos. Por eso, hoy en esta nueva naturaleza, todos nuestros pecados, toda nuestra vida pasada, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, todo ha quedado fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a hacer cosas nuevas en nosotros. No queramos seguir trayendo, arrastrando, por eso hay tanta condenación, por eso hay culpabilidad que no termina de salir de nuestra vida, porque seguimos arrastrando cosas del pasado y el Señor ya no quiere nada en nosotros que tenga que ver con el pasado. Hoy, esta nueva naturaleza que tenemos, esta nueva manera de pensar, esta nueva manera de ver las cosas, nos permite que nosotros estemos atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él es el alfarero, Él es el que está moldeando nuestro corazón. Nosotros debemos permitir que Él siga moldeando nuestro corazón. Cuando nosotros nuestra voluntad la alineamos a la voluntad de Dios, todo fluye, el Espíritu Santo se manifiesta y es cuando nosotros podemos manifestar ese fruto del Espíritu como es el gozo, como es la alegría, como podemos vivir la vida plena, la vida abundante que el Señor vino a darnos. Es cierto que pasamos momentos difíciles, momentos de dolor, momentos tristes, momentos inclusive de angustia, de alto estrés, de alta presión, pero es cuando nosotros debemos colocar nuestros pensamientos en pensamientos de bienestar. Lo que sucede, el resultado de lo que hoy estemos enfrentando va a traer algo bueno a nuestra vida, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la Escritura, así lo dijo el Señor, y es un mandato de Él que todo nos tiene que ayudar a bien. No hay nada que el Señor nos dé que sea malo para nosotros. Si estamos enfrentando alguna circunstancia, alguna situación el día de hoy, es porque Dios permite y es la formación de nuestro carácter. Es donde nosotros debemos alinear nuestros pensamientos a lo que el Señor quiere que entendamos. Y lo que dice Filipenses 4:8, que nosotros pensemos precisamente en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en todo lo que es amable, en todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, dice que en eso nosotros debemos pensar las cosas buenas, pensar las cosas de bien. No estemos con pensamientos pesimistas, pensamientos negativos, que lo único que hacen es atraparnos para hacer que nos apartemos del Señor y caigamos en un estado de depresión, en un estado de tristeza, en un estado de lamentación, en un estado de victimización, donde veamos que nuestras fuerzas son impotentes, imposibles para lograr lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. No nos dejemos llevar por esos malos pensamientos, no nos dejemos llevar por esas malas actitudes, no nos dejemos llevar por todos aquellas limitaciones que había en nuestra vida en el pasado. Hoy nosotros tenemos una nueva naturaleza, hoy nosotros somos hijos de Dios, hoy nuestro corazón está siendo cambiado. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestra mente está siendo renovada, nuestro corazón está siendo renovada principiando por los pensamientos y nuestro corazón es cambiado porque nos estamos sometiendo más a Cristo. En la medida en que nuestros pensamientos van cambiando, nos estamos sometiendo más a Cristo. Si tú en tu mente tienes un pensamiento de pobreza por lo que no tienes, cámbialo, transfórmalo, piensa en lo que sí tienes y dale gracias a Dios por lo que tienes, porque de pensar tanto en la pobreza vas a caer en la miseria. ¿Y qué es lo que vas a tener? Miseria. Todo empieza en la mente. La miseria empieza en la mente de uno, la pobreza empieza en la mente de uno, la tristeza empieza en la mente de uno. Por eso dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy el Señor nos está hablando precisamente de que si un pensamiento cosecha una acción, que nosotros debemos someter todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nos está diciendo también que la renovación de nuestra mente no debe estar
conforme a lo de este siglo, a este tiempo. No debemos estar conformes a lo que está sucediendo hoy en día. El Señor tiene planes maravillosos, maravillosos. Los planes del Señor no son buenos, son excepcionales, son perfectos para nuestra vida. Debemos pensar en eso para que podamos verdaderamente disfrutar la vida que Cristo vino a predicar, esa vida plena, esa vida abundante. Todo empieza en nuestra mente. Aquí es donde está el campo de batalla. Aquí es donde se libran las grandes luchas. Toda enfermedad mental, toda enfermedad tiene como objetivo llevar a la locura, a perder el sentido de lo que es una persona. Y son ataques del diablo que quiere apartarnos del Señor. Por eso nosotros debemos aceptarnos como somos, como hijos de Dios. Aceptarnos que todo lo que nos dice la Escritura lo debemos llevar a la práctica. Si algún pensamiento negativo o pesimista quiere llegar a tu mente, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Y piensa en esto, lo que dijo Pablo al pueblo de Filipos, que nosotros debemos pensar en todo lo que es verdadero, y la palabra es verdad, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad si hay algo digno de alabanza. Por eso nuestros pensamientos deben ser llevados a Jesucristo, porque Él es el digno, el único digno de alabanza. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor precisamente que no permita que dejemos de buscarlo en oración, que dejemos nuestro estudio bíblico, que dejemos el servicio, que dejemos de servirle al Señor, porque esto alimenta, fortalece el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos personas individuales que estamos luchando contra el mundo, somos parte del cuerpo de Cristo, como lo dijo Pablo, somos parte de su iglesia, pero parte del cuerpo de Cristo es más claro para nosotros porque representamos una parte del cuerpo de Cristo, y esa parte, si no funciona, el cuerpo no trabaja completamente bien. Así es que, Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este día, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque tú estás moldeando, Señor, a cada uno de tus hijos en la semejanza de Cristo. Y sabemos que este proceso, Señor, dura toda la vida. Gracias porque como hijos tuyos debemos crecer y amar a Cristo tan profundamente, Señor, que ni el aburrimiento, ni el orgullo, ni el enfado, Señor, tendrán la más mínima ocasión para estropear nuestra relación con Él. Te damos gracias, Padre, porque en la medida que permitimos que tú nos formes, que tú nos moldees, estamos siendo traídos a la imagen celestial, a la imagen de Cristo. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú quieres moldearnos, quieres formarnos, porque eres un Dios de principios, eres un Dios de orden, Padre. Te damos muchas gracias en este día, en esta mañana. Yo te alabo, Padre, te bendigo, Señor, y también te pido por cada persona, Señor, que escuche este mensaje, de que nuestros pensamientos, Señor, vienen de entrenar nuestra mente, como decía Pablo, de entrenarla para pensar en las cosas que te honren a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos enfocamos precisamente en lo que es pensamientos de bienestar, no en pensamientos de calamidad, porque rechazamos todo aquello que no honre a Cristo en nuestra manera de pensar. Y yo te doy gracias porque tú das el fortalecimiento a cada uno de tus hijos, Señor, un fortalecimiento espiritual que obtiene por medio del estudio de la Escritura, que obtiene por medio de buscarte a ti, por medio de la oración y por medio también de servirte. Te damos gracias, Señor, porque descubrimos cuán maravilloso es vivir en el centro de tu voluntad, porque esta es la vida que Jesús vino a predicar. Es la mejor expresión de la vida abundante y nada en este mundo se puede comparar. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido por cada uno de
tus hijos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, a que tú, Señor, los guíes por esos caminos de verdad y de justicia, que aprendamos, Señor, a depender de ti, a obedecer tus mandatos, a confiar en ti, Señor, para que tú nos moldees como esas personas que te agraden. Te doy gracias también porque nuestras mentes, Señor, son renovadas a medida que estudiamos tu palabra y nuestros corazones son cambiados a medida que nos sometemos a Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestra transformación empieza precisamente con nuestros pensamientos y con nuestra conciencia. Y es el compromiso que tenemos con Cristo Jesús de escuchar y obedecerte. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje, que lo escuchan, y también oro por aquellos que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Oro porque el Espíritu Santo los convenza de pecado, que se arrepientan, que pidan perdón y que acepten a Jesús como Salvador personal, que acepten que han entrado a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, y que se han convertido en hijos de Dios, que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero en el cielo y que nada lo borrará. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es que ya saben, debemos rechazar todo pensamiento que no honre a Cristo en nuestra manera de pensar. Que Dios los bendiga y sigamos adelante.